Millonario compra un caballo de carreras y descubre que su exesposa es la entrenadora. Él no sabía que estaba a punto de comprar más que un caballo. Estaba comprando la verdad que lo había perseguido en silencio durante años. Alejandro Rivas, el magnate que todo lo tiene, cruza por primera vez las puertas de un haraz perdido entre montañas. Pero lo que encuentra no es solo un animal premiado. Es a ella, Camila, su pasado, su error, su amor. Y detrás de esos ojos, una historia que nadie se atrevió a contarle. Algo ocurrió hace 9 años. Algo que cambió sus vidas para siempre. Porque nadie le habló de lo más valioso que perdió. Quédate con nosotros hasta el final y prepárate para una historia de emociones, secretos familiares y verdades que duelen más que el abandono. Contanos de qué país nos estás viendo. No fue el rugido del viento en la autopista, ni el ronroneo arrogante del motor de su Maserati lo que sacudió el alma de Alejandro Rivas aquella mañana. Fue una llamada seca, casi impersonal, de su asesor de inversiones. Confirmado, señor Rivas. El silencio es suyo. El nombre del caballo le sonó a poesía trágica, a secreto mal enterrado. No lo había visto aún, pero ya lo imaginaba altivo, salvaje, el tipo de criatura que no acepta riendas de cualquiera. Justo como él, pensó. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un cosquilleo en el pecho. ¿Ilusión? ¿Ansiedad? No lo sabía, pero le gustó. Hacía tiempo que nada le movía el piso. Las acciones subían y bajaban como la marea. Su calendario estaba lleno de reuniones que no necesitaba y sus fiestas eran vitrinas para egos de cristal. Había tenido mujeres bellísimas, viajes exclusivos, propiedades en cada capital que contara. Y sin embargo, se sentía vacío. Como una botella carísima sin contenido. Por eso, cuando escuchó hablar del Haraz del Valle y del joven potro invencible que allí entrenaban, su mirada se encendió. No por negocio, por necesidad. Al llegar al Haraz, la imagen era de postal. Montañas doradas por el sol, árboles que danzaban con el viento, y una brisa que olía a historia antigua. Bajó del auto ajustando el reloj suizo, rodeado de empleados que se apuraban por recibir al inversionista estrella. No saludó a ninguno. Solo tenía un pensamiento: conocer a el silencio. Quería ver en sus ojos esa arrogancia que tanto admiraba en sí mismo. No sabía que, al cruzar ese portón, no solo iba a encontrar un caballo, sino algo que creía enterrado para siempre. La caminata por el establo fue breve, pero cargada de tensión. Todo estaba impecable: la madera pulida, las bridas en su lugar, el olor a cuero recién engrasado. Una mujer apareció al fondo, caminando firme, con botas gastadas y mirada dura. Alejandro frunció el ceño. Algo en su forma de moverse le resultaba familiar. Cuando ella levantó la vista y sus ojos se encontraron, el mundo dio un vuelco. Era Camila, su Camila, o lo que quedaba de ella. Ella se detuvo en seco, pero no titubeó. Lo miró como se mira a una sombra del pasado, sin sorpresa, sin nostalgia, con esa frialdad elegante que solo el dolor antiguo puede esculpir. Señor Rivas, dijo con un tono que no aceptaba intimidades. Alejandro sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. Llevaba 9 años sin verse. 9 años desde aquel divorcio silencioso, repentino, sin explicaciones. Y ahora ella estaba allí, delante de él, como si el tiempo no hubiera pasado, pero sus ojos ya no eran los mismos. ¿Eres tú la entrenadora del silencio?, preguntó con voz apenas controlada. Sí. ¿Algún problema con eso?, replicó ella, seca, sin adornos. Él tragó saliva. Podía leer en su cuerpo la tensión contenida, esa postura profesional que usaba como escudo. Pero había algo más. Una vibración tenue, una grieta invisible. Camila no lo odiaba, no lo ignoraba, lo reconocía. Y ese reconocimiento era más peligroso que cualquier insulto, porque significaba que algo dentro de ella aún no estaba resuelto. Como él, intentó sonreír, pero le salió torcido. Ella giró sobre sus talones y lo invitó a seguirla hasta el corral. Durante el trayecto, él apenas pudo enfocar su mente. Todo en ese lugar le hablaba de ella. Los colores, la música suave que salía de una vieja radio, incluso el aroma a hierbabuena que siempre usaba en su perfume. Era como retroceder a una vida que ya no existía. O peor, a una vida que él había perdido sin entender cómo. Cuando por fin vio a caballo, se quedó sin palabras. El silencio era majestuoso, negro como la noche, de musculatura impecable, con una energía que desbordaba sin agitarse.
Alejandro se acercó, fascinado, y el animal lo miró con desconfianza. Camila lo observaba desde un ángulo, sin intervenir. Él lo notó. Estaba evaluando algo. No al caballo, sino a él. No le gusta la gente ansiosa, comentó ella, sin mirarlo. Yo no soy ansioso, respondió él, sin poder evitar la punzada de orgullo. Claro que no, replicó ella, irónica, mientras acariciaba el cuello del potro con una suavidad que lo hizo temblar. Alejandro se dio cuenta de algo inquietante. El caballo le respondía a Camila con una devoción silenciosa, casi humana. Era como si compartieran un idioma que nadie más comprendía. Y ese vínculo, esa complicidad, le dolía. Porque lo excluía. Porque le gritaba que entre ellos ya había una historia que él desconocía. Mientras se despedía con una cortesía forzada, Alejandro echó un último vistazo al interior de la pequeña oficina de Camila. Sobre el escritorio, apenas visible, había una fotografía antigua. El marco estaba desgastado, la imagen algo borrosa, pero distinguió la figura de un potro y una silueta pequeña, infantil, junto a él. ¿Una niña? ¿Una niña con un caballo? Una fotografía que no tenía nada que ver con él. O tal vez tenía todo. Camila Ortega no era la misma mujer que Alejandro había dejado atrás 9 años atrás, pero tampoco era alguien completamente nueva. Había en ella una mezcla desconcertante de firmeza y tristeza contenida, como si cada palabra que no decía estuviera cuidadosamente protegida detrás de una muralla de profesionalismo. Desde el momento en que se reencontraron, él notó cómo su voz evitaba lo personal, como cada frase era una línea recta entre el deber y la distancia. No había ni rastro del amor que los había unido, ni de la furia con la que se habían separado. Solo ese vacío educado, ese eco seco de algo que una vez fue vida. A pesar de su aparente indiferencia, Alejandro sentía el peso de las palabras no pronunciadas en cada uno de sus gestos. Él había llegado a Laraz con la ilusión ingenua de comenzar una nueva etapa, de encontrar emoción en lo imprevisible. Pero jamás imaginó que el verdadero salto al vacío sería reencontrarse con Camila. Era como entrar en una habitación sellada por años. El aire tenía un sabor espeso, y el tiempo parecía haberse quedado atrapado entre las paredes. En cada mirada esquiva de ella, él leía un pasado que se resistía a morir. Intentó ser cortés, amable, incluso bromear como antes solía hacerlo. Pero Camila no respondía. Se limitaba a hablar del caballo, de las rutinas de entrenamiento, del programa de alimentación, del rendimiento en pista. Todo en un tono neutro, sin fisuras. Alejandro, con ese olfato agudo que lo había hecho millonario, comenzó a sospechar que su presencia no era tan inesperada para ella como él pensaba. ¿Lo habría anticipado? ¿Habría sabido que él terminaría adquiriendo ese caballo? ¿Acaso el silencio era más que un potro veloz? La idea lo perseguía con fuerza. Esa coincidencia era demasiado perfecta. De todos los centros de entrenamiento en el país, de todas las entrenadoras disponibles, ¿tenía que ser ella? No podía dejar de preguntarse si el destino lo estaba poniendo a prueba o si Camila había movido las piezas en silencio, como siempre hacía cuando algo realmente le importaba. Ella, que jamás dejaba un cabo suelto. Ella, que cuando amaba, lo hacía con una intensidad capaz de arrasar con todo. Al tercer día de visitas consecutivas a Laraz, los empleados comenzaron a mirarlo con esa mezcla de respeto y chisme contenido que reservan para los ricos cuando se comportan como hombres comunes. Alejandro no disimulaba su curiosidad, ni su interés en Camila, pero ella seguía firme, casi impasible. A veces, le parecía que sonreía con los ojos, pero era solo un parpadeo, un gesto fugaz que se desvanecía antes de tomar forma, así como un sueño que uno no logra retener al despertar. Una tarde, mientras esperaban que el potro terminara su sesión de estiramiento, Alejandro se atrevió a lanzarle una pregunta que no había podido contener más. ¿Qué pasó contigo después que te fuiste? Camila ni siquiera giró la cabeza. Solo exhaló y respondió. Lo que pasa con cualquiera que empieza de cero. Se sobrevive. Y punto. Nada más. Como si fuera una respuesta estándar. Como si su historia no mereciera ser contada. Él sintió una punzada de culpa, mezclada con algo peor, impotencia. Porque en sus recuerdos, Camila era fuego, risa, caricias improvisadas, discusiones encendidas seguidas de reconciliaciones aún más ardientes. Y ahora, era solo hielo. Un hielo que no sabía cómo derretir. Los días siguientes fueron de tensión silenciosa. Alejandro fingía que solo estaba interesado en la evolución del silencio.
Pero todos en el Hará sabían que lo que realmente lo ataba allí era ella. Había algo no resuelto, una conversación pendiente que ninguno se atrevía a comenzar. Camila mantenía las distancias con una elegancia casi dolorosa. Él se preguntaba si realmente lo había olvidado, o si lo recordaba demasiado. Una tarde, al entrar por error a la oficina de ella mientras buscaba café, Alejandro se topó con una imagen que lo dejó clavado al suelo. Encima del escritorio, parcialmente oculta bajo una libreta de cuero, había una fotografía antigua. Una imagen desgastada, con bordes descoloridos. Tomó la foto con delicadeza. Era de un potro, uno joven, inquieto, y junto a él, una niña, no mayor de 5 años. Su rostro era borroso, pero su postura, su forma de abrazar al animal, era conmovedora. Camila entró en ese momento y lo encontró con la foto entre las manos. «No deberías estar aquí», dijo, sin alzar la voz, pero con una firmeza que helaba. «¿Quién es la niña?», preguntó Alejandro, sintiendo que le faltaba el aire. «No es asunto tuyo», respondió ella, arrebatándole la foto con una rapidez inesperada. Y entonces lo supo. No tenía pruebas, no tenía certeza, pero lo supo. Esa niña tenía algo que ver con él. En su mansión de Salamanca, Alejandro no dejaba de pensar en la foto de la niña. Esa imagen lo había perseguido toda la noche, infiltrándose en sus sueños, colándose en cada sorbo de whisky y en cada sombra del pasillo. Había algo en esa criatura diminuta, su postura, su energía, su cercanía al potro, que le gritaba una verdad que él aún no podía pronunciar. Pero no era un hombre que se contentara con corazonadas. Necesitaba pruebas. Necesitaba datos. Por eso, cuando el sol apenas asomaba, ya estaba llamando a su equipo de confianza con una sola orden: investigar a fondo los orígenes del silencio. No fue fácil. El potro tenía un historial irregular. Había pasado por al menos 3 propietarios antes de llegar al Harás. Lo extraño era que uno de los registros estaba incompleto. Un nombre falso, Isabel L., figuraba como la compradora original en un documento escaneado, sin dirección ni datos bancarios. Alejandro sintió un escalofrío. Ese nombre no era casual. Era demasiado parecido a lo que sus tripas ya le gritaban. Isabel. ¿Isabela? ¿Coincidencia? No. Con Camila no había casualidades. Solo decisiones fríamente calculadas. Decidido a saber más, volvió a Harás al día siguiente con la excusa de supervisar personalmente el entrenamiento del caballo. Camila lo recibió con la misma cortesía distante, pero Alejandro no iba a dejarse disuadir. Sabía fingir interés, sabía actuar, sabía mentir cuando era necesario. Esa mañana se movió entre mozos, veterinarios, asistentes y cuidadores como si fuera uno más. Preguntó sobre el potro, sobre su salud, su carácter, su progreso, y escuchó con atención cada palabra, cada silencio, cada mirada esquiva. Fue durante un descanso, en un rincón del establo, que un joven empleado se le acercó, quizás sin saber con quién hablaba realmente. Se llamaba Darío, y parecía nuevo en el lugar. Hablaba con más franqueza de la que convenía. «Ese caballo es raro, ¿sabe? No deja que nadie lo toque, excepto ella». «¿Ella?» «La entrenadora. Camila. Es como, no sé, como si fueran uno solo. El potro la busca con la mirada. Le responde hasta con la respiración, como si supiera lo que ella piensa antes de que lo diga». Alejandro intentó mantener la compostura, pero sus dedos se apretaron contra el bastón de montar que sostenía. Ese vínculo no era natural. No se construye con técnica ni con paciencia. Se forja con sangre, con vida compartida. Es casi como si fuera su madre, ¿no? Soltó el chico con una risita, como si fuera una exageración. Pero Alejandro no se rió. Se quedó mudo, porque la frase había golpeado en un lugar que llevaba mucho tiempo cerrado. Madre, hija, potro, Camila, todo encajaba. Demasiado bien. De regreso a casa, Alejandro sintió que estaba cayendo por una pendiente que no sabía si quería escalar. Pero ya no podía parar. Cada pedazo de información era un empujón más hacia un descubrimiento que podía cambiar todo. Lo que había empezado como una inversión deportiva estaba mutando en algo íntimo, profundo, tal vez peligroso. Recordó con claridad una frase que Camila solía decir cuando estaban casados, durante sus noches de vino y música en la terraza: «Los secretos que más duelen no son los que se esconden, sino los que se callan». En ese momento, esa frase le pareció un susurro de otra vida. Ahora, le sonaba como un grito, como una advertencia. Y,
Sin embargo, algo dentro de él quería más. Quería saberlo todo. Quería llegar al fondo, aunque eso implicara desenterrar las ruinas de un pasado que él mismo había dejado caer sin mirar atrás. A veces, el alma también quiere castigo. Y Alejandro, aunque no lo admitiera, sentía que algo debía. Al día siguiente, sin decirle a nadie, canceló todas sus reuniones y volvió a Laraz. Esta vez, no para ver al caballo, ni para hablar con Camila. Esta vez fue directo al archivo de registros, donde todo lo que ha sido firmado, pagado o registrado queda atrapado en carpetas y tinta. En la mansión de los Rivas, los silencios pesaban más que los cuadros de mármol. Había rincones donde ni la luz del mediodía se atrevía a entrar, como si supieran que allí habitaban verdades mal enterradas. Alejandro caminaba por el corredor principal con paso lento, como si cada baldosa pudiera revelarle algo que había ignorado por años. La foto de la niña seguía fija en su cabeza, pero ahora se sumaba un eco persistente. ¿Por qué Camila no le había dicho nada? ¿Por qué había desaparecido de su vida como un fantasma sin despedida? Los recuerdos del divorcio volvían con una nitidez incómoda. Ella se fue sin un escándalo, sin escenas, sin cartas de odio ni reclamos. Solo un billete seco, dejado sobre la mesa de la cocina. No puedo más. En ese entonces, Alejandro estaba absorbido por un proyecto urbanístico gigantesco en Barcelona y había agradecido, en silencio, que todo terminara sin dramas. Pero ahora comprendía que aquella aparente paz escondía algo mucho más doloroso. Algo que se le había escapado por mirar siempre hacia adelante, y nunca hacia adentro. Rebeca, su hermana mayor, era su sombra en los negocios y la guardiana implacable de la reputación familiar. Ella se encargaba de la agenda, los contratos, los viajes y sí, también del correo. Alejandro nunca se había detenido a pensar cuántas manos tocaban sus cartas antes de que llegaran a él. Una mañana, como quien arranca un velo de los ojos, decidió confrontarla. La encontró en su despacho, rodeada de informes financieros y con ese gesto altivo de quien cree que controla todos los hilos. «Necesito preguntarte algo», dijo él, con un tono que no admitía rodeos. «Si es sobre esa mujer», empezó Rebeca, levantando una ceja. «¿Tú sabías que Camila intentó comunicarse después de irse?» La pausa fue apenas perceptible, pero suficiente. Ella giró el rostro hacia la ventana, como buscando una excusa en el horizonte. «Recibí algunas cosas, cartas, correos. Pero no las abrí. No tenía sentido. Ya todo había terminado». Alejandro sintió una presión en el pecho, como si le faltara el aire. No gritó, no golpeó la mesa. Solo la miró con una mezcla de incredulidad y asco. Era la primera vez que veía a su hermana no como aliada, sino como cómplice de un crimen emocional. ¿Quién te dio el derecho de decidir eso por mí? Te estaba protegiendo. Esa mujer no nos convenía. Y tú estabas ciego. Alejandro salió de ahí sin decir una palabra más. Caminó directo a la biblioteca, un lugar que no pisaba desde hacía años. Sabía que en uno de los muebles, entre documentos viejos y papeles olvidados, había una caja metálica donde guardaban correspondencia no prioritaria. La abrió con manos temblorosas. Y ahí estaban, las cartas, todas con la caligrafía inconfundible de Camila. Algunas aún con el sello postal intacto, otras abiertas, pero nunca leídas. Tomó la primera y la sostuvo con tanto cuidado como si fuera una reliquia sagrada. No la abrió. No aún. No podía. Solo se sentó, las apiló sobre su regazo y dejó que el peso del pasado lo aplastara. Cada sobre era una puerta que él no supo abrir. Cada tinta desvanecida, una conversación que nunca tuvo lugar. Entre las cartas había algo más. Un sobre más pequeño, doblado varias veces, con un lazo azul pálido. Alejandro lo reconoció de inmediato. Camila solía usar ese tipo de cinta para envolver sus pequeños regalos, sus detalles hechos a mano. El corazón le latía como un tambor antiguo. Lo desató lentamente, temiendo lo que podía encontrar dentro. Pero no lo abrió. Aún no, porque entendía que, a veces, el silencio pesa más que 1000 palabras. Y esta vez, necesitaba estar preparado para lo que venía. Porque presentía que lo que estaba por descubrir no solo cambiaría su relación con Camila, sino con todo lo que creía saber sobre sí mismo. El cielo amaneció nublado el día que Alejandro volvió a Laraz, como si el clima supiera que algo estaba a punto de quebrarse. El silencio entre él y Camila ya no era ese silencio elegante de las personas que se ignoran con educación. Era un silencio lleno de ecos,
de ausencias que hablaban más fuerte que las palabras. Alejandro sostenía en el bolsillo interno de su chaqueta uno de los sobres que había encontrado en la biblioteca. No lo había leído aún. Quería enfrentarse a Camila primero, cara a cara, sin filtros ni tinta envejecida. Cuando llegó, la encontró sola en el corral, revisando la montura del silencio. Su cabello estaba atado en una trenza apretada y llevaba las botas llenas de barro. Ella levantó la vista apenas un segundo, lo suficiente para reconocerlo, pero no dijo nada. Él se acercó con cautela, sin el aire de superioridad que solía envolverlo. Esta vez, su presencia era casi humilde. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó, sin rodeos. Camila ni siquiera fingió sorpresa. Terminó de ajustar la montura y se incorporó lentamente. Lo miró con esos ojos que él había amado, temido y ahora no podía descifrar. Porque no habría servido de nada. Ya habías decidido no escuchar. ¿Eso crees?, replicó él, con un dejo de amargura. ¿Que yo no habría querido saber? Lo sé. Alejandro tragó en seco. Por dentro, una parte de él quería sacudirla, exigirle explicaciones. Pero otra parte, más fuerte, solo quería entender. Y entender duele. Durante el resto de la mañana, él la acompañó mientras revisaban los caballos. No hablaron más. Se movían en sincronía incómoda, como dos bailarines que conocen la coreografía, pero han olvidado la música. A ratos, Alejandro la miraba de reojo. Le dolía verla así, no derrotada, pero endurecida, como si el amor la hubiese pasado por encima como un tren, y ella aún caminara con las marcas en la piel. Intentó una vez más acercarse con palabras suaves, como quien toca una herida sabiendo que va a doler. Camila, ¿de verdad criaste a ese potro sola? Ella lo miró con una expresión difícil de definir. No era orgullo, ni tristeza. Era algo más parecido a la dignidad herida. Tuve ayuda, pero no de la que tú piensas. ¿Quién? La tierra, el silencio, mis propias lágrimas. Eso fue todo, y con eso, lo desarmó por completo. Alejandro se sintió un invasor en su propia historia. ¿Cuántos años había pasado creyendo que sabía todo? ¿Cuántas verdades se habían cocinado al fuego lento de su ignorancia? Esa tarde, mientras revisaban al silencio con el veterinario, Alejandro presenció algo que lo dejó sin aliento. El animal estaba inquieto, no dejaba que nadie lo tocara, hasta que Camila se acercó, le susurró algo al oído, y él se calmó como si le hubieran inyectado paz. Ese caballo la reconoce como su madre, dijo el veterinario sin darse cuenta del peso de sus palabras. Y Alejandro sintió como algo dentro de él se quebraba. No era solo un potro entrenado por una mujer fuerte. Era un vínculo, una historia de supervivencia, un secreto con nombre y rostro. La sospecha ya no era un murmullo en la cabeza de Alejandro. Era un grito persistente que lo empujaba a actuar. No podía quedarse esperando que las respuestas cayeran del cielo. Así que, una madrugada, sin avisar a nadie, tomó su coche y condujo hasta Jalisco. Su destino, un haraz antiguo, perdido entre cerros y caminos de tierra, donde según un documento que había logrado conseguir, un tal Isabel le había comprado un potro hace casi 9 años. El nombre lo atormentaba. Tenía demasiado parecido con el de aquella niña de la fotografía. No era un dato al azar, era una pista, y él pensaba seguirla hasta el final. El camino era largo y polvoriento, y mientras avanzaba, Alejandro se repetía las mismas preguntas una y otra vez. ¿Qué tan cerca estaba de descubrir la verdad? ¿Estaba preparado para lo que podía encontrar? La imagen de Camila llorando bajo la lluvia, años atrás, se le venía a la mente sin control. Aquella vez no entendió su dolor. Ahora comenzaba a hacerlo. Tal vez porque ese mismo dolor había empezado a morderle el pecho con una intensidad que no esperaba. Había algo allí, en ese rincón olvidado de Jalisco, que iba a cambiarlo todo. Lo sentía en los huesos. La finca en Jalisco no tenía portón, solo un viejo cartel corroído por el sol que decía Las Lomas de Piedra. El lugar parecía abandonado, pero al acercarse, Alejandro notó que los pastizales estaban bien cortados y había huellas recientes de herraduras en la tierra húmeda. Tocó la campana de entrada y esperó. Lo recibió una mujer mayor, piel curtida por el sol y ojos filosos como navajas. «¿Busca a Isabel?», preguntó sin rodeos. Alejandro dudó por un segundo, pero asintió. No necesitaba esconderse. Había llegado demasiado lejos para eso. «Hace años que no usamos ese nombre por aquí», dijo la mujer, escupiéndose en la palma antes de frotar las manos. «Pero sí,
Ella estuvo aquí. Crió un potro con sus propias manos. Lo alimentaba con mamadera como si fuera un bebé. Lloraba por las noches y hablaba con el caballo como si fuera un hijo más. No hablaba mucho con nadie. Era reservada, pero se notaba que venía huyendo de algo o de alguien. Nunca lo dijo. Solo se dedicó a cuidar a ese animal como si le fuera la vida en ello. Alejandro se quedó inmóvil. Esa imagen se le quedó clavada como una espina. Camila, sola, amamantando a un potro bajo el cielo abierto, sin más compañía que su propio dolor. La mujer lo condujo al establo y le mostró una libreta vieja donde estaba anotado el nacimiento de un potrillo sin nombre. La firma al final de la página era ilegible, pero la inicial coincidía. Seo. Alejandro cerró los ojos. Ya no era una suposición. Camila había estado allí. El caballo había nacido allí. Y todo ese tiempo, él viviendo en otra galaxia emocional, completamente ajeno. La libreta era más que un registro. Era un diario sin palabras. Las anotaciones mostraban horarios de alimentación, rutinas de ejercicio, fechas con marcas rojas que quizás significaban algo personal. Alejandro pasó los dedos por las páginas como si quisiera absorber la historia a través de la piel. Imaginó a Camila escribiendo cada línea con manos cansadas, a la luz de una vela, y sintió vergüenza, no por ella, sino por él mismo, por no haber estado, por haber creído que su ausencia no hacía daño, por haber permitido que otros hablaran por él. Antes de irse, la mujer le ofreció una taza de café fuerte, casi quemado, pero lleno de humanidad. Conversaron poco. Ella le preguntó si era el padre del caballo. Alejandro no supo qué responder. Quiso decir que sí, que lo era, pero no encontró las palabras, porque en realidad no se trataba solo de un potro. Se trataba de un pedazo de historia, de un testigo mudo de todo lo que él había ignorado. Salió del lugar con la libreta en una bolsa, el corazón acelerado y la certeza de que ya no podía seguir evitando lo inevitable. De regreso al Araz, Alejandro no esperó al día siguiente. Fue directo al establo, donde Camila acariciaba al silencio como si fuera un relicario vivo. Esta vez no intentó rodeos. No fingió interés técnico. No se disfrazó de inversionista curioso. No llevaba armaduras. Solo la verdad que había comenzado a destaparse en su interior, como un pozo que empieza a rebalsar. Camila lo miró apenas, sin sorpresa. Tal vez porque ella ya sabía que él había ido. Tal vez porque siempre supo que algún día él descubriría lo que tanto había callado. Estuve en Jalisco, dijo en voz baja. Camila no respondió. Solo detuvo el movimiento de su mano sobre el lomo del caballo. Su mirada estaba fija en el horizonte, como si aquel campo verde fuera más seguro que los ojos de Alejandro. Había en su silencio una mezcla de desafío y resignación. Alejandro respiró hondo. No era fácil hablar con alguien que ya no espera nada de ti, pero igual lo intentó. Vi el cuaderno. Supe de Isabel L. ¿Qué significa ese nombre, Camila? Ella tardó en reaccionar. Cuando al fin lo miró, sus ojos estaban húmedos, pero su expresión no era de tristeza. Era la cara de alguien que ya no podía seguir escondiendo nada, pero que también sabía que decir la verdad lo cambiaría todo. En ese momento, Alejandro entendió que estaba cruzando una línea. No habría marcha atrás, ni para él, ni para ella. Camila respiró profundo y respondió con una voz cargada de historia. Significa lo que tú ya sospechas, pero aún no estás listo para escuchar. Dímelo, exigió Alejandro, con una urgencia que lo sorprendió a sí mismo. Sus palabras sonaban más como una súplica que como una orden. Ella bajó la mirada y, con una voz apenas audible, dijo, «Corre por ella». El silencio. Él no entendió, pero el caballo sí, como si hubiera recibido una orden sagrada, comenzó a trotar en círculos dentro del corral. Camila no se movió. Alejandro sintió que algo se abría dentro de él, algo que llevaba años sellado, cubierto por los escombros de su propia arrogancia. El potro parecía responder a una emoción que él no conocía, una emoción que solo madre e hija podían haber sembrado. Y de pronto, lo supo. El nombre no era un código, era una verdad. Isabel L. Isabela, su hija. El silencio corría por ella. Y él, por fin, entendía lo que siempre había estado frente a sus ojos. El día del evento de exhibición amaneció con un sol radiante, pero Alejandro sentía una nube gris encima de su cabeza. Desde que volvió de Jalisco, no podía dejar de ver cada gesto de Camila como una pista. Cada silencio, una clave. Cada mirada esquiva, una confesión a medio camino.
Había decidido asistir al evento sin invitar a nadie, sin llevar escoltas ni socios. Quería mezclarse entre el público, ver las cosas desde abajo por una vez. Necesitaba observar con la claridad que solo da la humildad. Algo dentro de él le decía que ese día sería diferente. La pista brillaba bajo el sol del mediodía. El silencio era la estrella del espectáculo, y Camila, como siempre, la figura invisible que todo lo sostenía. Alejandro se colocó entre la multitud, cerca de los corrales, con una gorra para disimular su rostro. Todo transcurría con normalidad, hasta que una risa infantil lo sacudió. Una niña pequeña corría entre los caballos, saltando charcos con botas embarradas, suelto el cabello castaño que le caía hasta la cintura. Tenía la misma vitalidad que él recordaba de Camila años atrás, la misma intensidad en los ojos. La niña se detuvo justo frente a él y lo miró con una sonrisa que parecía sacada de otro tiempo. ¿Tú eres Alejandro?, preguntó sin ningún miedo, con esa naturalidad brutal que solo tienen los niños. Sí. ¿Y tú quién eres? Isabela. Yo cuido al silencio cuando mi mamá está ocupada, dijo, levantando la barbilla con orgullo. Alejandro sintió un vértigo interno. El nombre, la edad, la conexión. No podía ser. ¿O sí? Isabela, como el seudónimo, como la firma del registro, como el susurro de Camila al caballo. La niña hablaba con él como si lo conociera de siempre. Y había algo más, algo que no podía ignorar. Sus ojos. Eran los suyos. No era parecido. Era un espejo. Camila apareció en ese momento, pálida como una hoja en blanco. Se acercó con calma forzada y tomó a Isabela de la mano. Vamos, Isa, no molestes al señor, dijo, sin mirarlo a él. Pero Isabela no se movió. Sacó algo de su bolsillo y se lo mostró a Alejandro con una sonrisa cómplice. Era un pequeño colgante en forma de estrella, con la letra R grabada en el centro. Mi mamá dice que esta letra es de algo importante, pero no me dice de qué, dijo, antes de correr hasta el potro que pastaba al fondo. Alejandro no pudo moverse. Se quedó clavado al suelo, con la garganta seca y un hormigueo en las manos. Camila le sostuvo la mirada apenas un segundo, luego se fue tras la niña. Pero en ese instante, Alejandro supo. No necesitaba pruebas, ni laboratorios, ni confesiones. La verdad estaba ahí, mirándolo a los ojos y llamándose Isabela. Él se quedó unos minutos más entre la multitud. No escuchaba el anuncio del locutor, ni los aplausos, ni los comentarios entusiasmados del público. Solo podía ver a esa niña moviéndose con seguridad entre los caballos, saludando a los mozos como si todos fueran su familia. Era obvio que no era una visitante. Aquel era su hogar, y no solo el físico, también el emocional. Era un territorio ganado a fuerza de amor, de entrega y de presencia. Algo que a él le faltaba con ella. Cuando logró salir de su parálisis, buscó una salida discreta del evento. No quería que Camila pensara que estaba siguiéndola. Tampoco quería que Isabela lo notara más de lo necesario. Aún no sabía qué haría. Solo sabía que ya no podía mirar hacia otro lado. Esa niña le había abierto una puerta, aunque no supiera lo que significaba. Y él, por primera vez en años, no quería cerrarla. Quería entrar, con torpeza, con miedo, pero entrar. En el camino de regreso, las imágenes se repetían una y otra vez en su mente. El colgante, la sonrisa, el nombre, los ojos. Todo encajaba con una perfección que dolía. ¿Por qué Camila le ocultó algo así? ¿Por qué nadie le dijo nada? ¿Dónde estaban sus ojos durante todos esos años? La respuesta era cruel. Estaban cerrados. Por orgullo, por comodidad, por haber creído que lo sabía todo. Ahora entendía que no sabía nada. Al llegar a casa, no encendió las luces. Se dejó caer en el sofá, aún con la ropa del evento, y cerró los ojos. No quería dormir. Solo quería imaginar una vida distinta. Una a la que hubiera estado allí desde el principio. Una en la que Isabela lo llamara papá con la misma naturalidad con la que había dicho su nombre. Se preguntó cómo habría sido su primer diente, su primer día de escuela, su primer dibujo. Y se sintió vacío. Se levantó con brusquedad. No podía quedarse quieto. Fue hasta el despacho, sacó una vieja caja de madera que guardaba cartas, y encontró una foto antigua de Camila. Estaba embarazada. Sonreía. Él no recordaba esa imagen. ¿La habría tomado él? ¿La habría recibido en alguna carta y no la había leído? Las preguntas se acumulaban como una tormenta. Pero una cosa era segura. La historia aún no había terminado. Apenas comenzaba.
Alejandro no durmió esa noche. Dio vueltas en la cama como un condenado que espera sentencia. La imagen de Isabela se repetía sin tregua, como una película proyectada detrás de sus párpados cerrados. Su risa, sus ojos, esa letra R colgando de su cuello como una revelación muda. Lo sabía en el alma, y sin embargo, no tenía el valor de decirlo en voz alta. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si Camila había rehecho su vida con otro hombre? ¿Y si esa niña solo era una coincidencia brutal? ¿Un espejo traicionero? Pero su intuición no mentía. Nunca lo había hecho. Al amanecer, se presentó en el haraz sin avisar. Camila estaba en los corrales, lanzando avena a los cubos, acompañada solo por el canto de los gallos. Alejandro caminó hacia ella con el pecho encendido de preguntas, pero sin el menor plan. No sabía si iba a exigir, implorar, llorar o gritar. Solo sabía que no podía seguir callando. Camila, necesito que me digas la verdad, soltó, directo, con la voz rota. Ella lo miró como se mira al borde de un abismo. Sus ojos estaban cargados, no de miedo, sino de agotamiento. ¿Qué verdad quieres, Alejandro? ¿La que ya sabes o la que no quieres oír? Isabela, es mi hija, ¿verdad? El silencio que siguió fue tan largo que dolía. Camila apretó los labios y negó suavemente con la cabeza, no como quien dice no, sino como quien se niega a entrar en el juego del dolor otra vez. Estás viendo fantasmas, susurró. Isa es hija de una prima. Yo solo la crío. Alejandro sintió que se le partía el alma en dos. No tanto por la respuesta, sino por la forma. Esa frialdad, esa distancia. Era como si Camila ya hubiera llorado todo lo que tenía para llorar y ahora solo le quedara resistir. Intentó acercarse, pero ella se alejó, sacudiendo la cabeza. No insistas. No tienes derecho. ¿Dónde estabas cuando más te necesitábamos? ¿Dónde estabas cuando yo sangraba en silencio, criando sola, construyendo sin ayuda, tragándome las palabras que jamás leyeron? Yo no sabía, Camila, rugió él, con una desesperación que no conocía. Nunca supe nada, y aún así no preguntaste. Nunca. ¿Qué más da si lo sabías o no? Ella se fue, y él se quedó en medio del establo, con el olor a heno pegado a la piel y una herida nueva atravesándole el pecho. No era rabia lo que sentía, era vergüenza. Esa vergüenza tibia que llega cuando uno se da cuenta de que falló sin querer, pero igual falló. Esa noche, Camila se encerró en la cuadra con el silencio. No encendió luces, no hizo ruido. Solo se sentó junto al animal y acarició su crin como si fuera un rosario de recuerdos. Él está empezando a recordar, susurró. Y eso va a doler para todos. Pero lo que más dolía no era la presencia de Alejandro, ni siquiera su ignorancia. Era su repentina insistencia, su forma de llegar como si nada, con la necesidad urgente de redención. Camila sentía que no estaba preparada para compartir el dolor que la había moldeado durante años. Era suyo, su intimidad, su escudo, y ahora él venía a abrir esa cicatriz, sin comprender cuán profunda era. El silencio resopló. Ella apoyó la cabeza en su cuello y cerró los ojos. Era el único ser vivo que había estado en cada etapa de su transformación. El único que conocía sus secretos sin juzgarla, porque en sus galopes, en sus miradas, en sus respiros, ella había volcado todo lo que no pudo decir. Y ahora Alejandro lo amenazaba con romper ese equilibrio. Un equilibrio frágil, pero suyo. En la casa, Alejandro también estaba despierto. Había regresado solo, y el eco de las palabras de Camila lo acompañaba en cada rincón. Se sentó frente al ventanal y comenzó a escribir. Una carta, no un correo, no un mensaje, una carta a mano, como aquellas que ella le había enviado y que nunca recibió. Necesitaba hablar con verdad, sin prisa, sin escudos, sin la presencia imponente que siempre usaba para ganar discusiones. Esta vez no quería ganar, quería comprender, quería escuchar. Mientras escribía, sus lágrimas caían sobre el papel. No eran lágrimas por Camila, eran por Isabela, por esa niña que tal vez había mirado cientos de veces desde una pantalla, sin saber quién era, por ese nombre que sonaba lejano, como un eco que viene del pasado. Ahora, cada letra tenía peso, cada letra llevaba su sangre, su historia, su derecho a ser padre. Aunque llegara tarde, en el amanecer del día siguiente, Camila encontró la carta deslizada bajo la puerta del establo. No la abrió de inmediato, la guardó en el bolsillo y continuó trabajando. Durante horas, evitó leerla.
Pero al mediodía, sentada bajo el mismo árbol donde tantas veces había consolado a Isabela, rompió el sobre con dedos temblorosos. Y leyó hasta el final, en silencio, con el rostro inmóvil. Y cuando terminó, solo susurró: tal vez, él también sufrió. La rabia no siempre explota. A veces se enrosca lento, como una serpiente esperando el momento exacto para atacar. Eso sentía Alejandro mientras miraba fijamente la taza de café que Rebeca le había servido esa mañana. Estaban en la terraza de la casa familiar, una de esas mañanas de silencio incómodo donde el viento apenas se atrevía a mover las copas de los árboles. Rebeca hablaba de cualquier cosa, de inversiones, de reformas fiscales, de una cena con ministros, como si nada estuviera mal. Pero Alejandro no oía una palabra. Solo esperaba que se callara para poder hacer la pregunta que llevaba días incubando. ¿Por qué lo hiciste?, soltó de repente, sin mirarla a los ojos. Rebeca dejó la taza a medio camino, sorprendida. ¿Hice qué? Interferiste. Sabías que Camila intentó comunicarse, y destruiste esas cartas. La mujer se recostó en la silla, cruzando las piernas con ese gesto elegante y frío que tanto la caracterizaba. Sonrió, pero no con dulzura, con superioridad. Te estaba protegiendo. Esa mujer no era buena para ti. Estaba llena de ambiciones, de misterios. Tenías un imperio en crecimiento y ella era una interferencia emocional. Era mi esposa, y estabas ciego. No veías cómo te arrastraba a su mundo de emociones inestables. No necesitabas un drama, Alejandro. Necesitabas foco. Y mírate, lo lograste. Eres uno de los hombres más poderosos del país. ¿De verdad crees que habrías llegado hasta aquí si ella seguía en tu vida? Las palabras de Rebeca eran cuchillos envueltos en terciopelo. Cada una cortaba con precisión quirúrgica. Alejandro apretó los puños. No gritó, no rompió nada, pero por dentro, algo se quebraba a un ritmo peligroso. Entre esas cartas, ¿había alguna sobre un embarazo? La pregunta cayó como una bomba en la mesa de mármol. Rebeca titubeó. Por primera vez, su mirada se perdió por un instante. Había una... sí, admitió al fin, bajando la voz. Pero no la leí completa. Tenía las palabras prueba y positiva, y no quise seguir. Pensé que era una manipulación. Alejandro se levantó sin decir nada. Caminó hacia el jardín, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El pasado había sido manipulado. Su historia había sido intervenida. Por amor, por miedo, por control. Pero lo cierto era que lo habían convertido en un desconocido para su propia hija. Desde la ventana, Rebeca lo observó alejarse. No dijo nada. Tal vez creyó que lo había salvado. O tal vez, en el fondo, supo que había destruido algo que nunca podría reparar. Esa tarde, Alejandro se encerró en su despacho, rodeado de fotografías familiares que de pronto le parecían huecas. El rostro de su padre, firme en la pared, ya no era guía sino testigo. Abrió su viejo archivo personal, ese que contenía cartas, notas de prensa, recuerdos de juventud. Buscaba algo, lo que fuera, que le diera sentido a lo que acababa de descubrir. Pero solo encontró más preguntas. ¿Cómo pudo no haberlo notado antes? ¿Cómo pudo haber confiado ciegamente en alguien solo por el lazo de sangre? Recordó que durante los primeros meses de separación, Camila le enviaba flores blancas sin tarjeta. Entonces pensó que eran gestos de lástima. Ahora sospechaba que tal vez era su forma de no rendirse del todo. Tal vez las flores hablaban por ella. Tal vez siempre lo hicieron. Tal vez su silencio no fue cobardía, sino dignidad. Y él no supo leerlo. Se quedó allí, solo, hasta entrada la noche, sin encender luces, solo con el zumbido de los recuerdos latiendo en las paredes. Y comprendió algo que le dolió profundamente. Su éxito había sido una construcción sobre la renuncia. Y esa renuncia tenía nombre. Camila, Isabela, una vida que ahora no podía recuperar por completo, pero que estaba decidido a reconstruir paso a paso, aunque fuera desde los escombros. Alejandro regresó a Laraz con un solo objetivo: obtener los documentos legales del silencio. Ya no quería más metáforas, más frases a medias, más silencios densos. Quería nombres, fechas, firmas. Quería ver su nombre, o el de Camila, como propietario. O no, ya no sabía lo que esperaba. Solo sabía que no podía vivir otra noche más con la incertidumbre apretándole el pecho. Así que se presentó en la administración con la autoridad de quien lo ha dado todo, y comienza a darse cuenta de lo que ha perdido. El gerente,
un hombre amable pero tembloroso, no tardó en traer el expediente del caballo. Pensó que se trataba de una simple verificación para efectos de registro, pero al ver el rostro de Alejandro, entendió que aquello era algo personal, profundamente personal. Colocó la carpeta sobre la mesa como si fuera un documento sagrado. Alejandro la abrió con manos firmes, pero el corazón al borde del colapso. El nombre de la propietaria legal del animal estaba escrito en letra clara y fuerte: Isabela Ortega Rivas. No Camila, no el Araz, no una empresa, una menor de edad, una niña, su hija. Las letras bailaron frente a sus ojos como si no quisieran ser leídas. Ortega, Rivas. No había margen de error. Camila no solo había criado al potro, lo había registrado en nombre de su hija y de él. Un apellido que ella no había inventado, uno que le pertenecía también a él, aunque nunca lo hubiera reclamado. El documento estaba firmado por Camila como madre y tutora legal. La fecha coincidía con el 6º cumpleaños de la niña. Alejandro se hundió en la silla, leyendo una y otra vez ese fragmento, como si eso pudiera alterar su contenido. La tinta era fresca, pero el peso era antiguo. Un secreto cuidadosamente protegido. Una verdad enterrada bajo años de silencio. El silencio. El nombre cobraba un nuevo sentido, casi cruel. Todo había estado frente a él desde el principio, y no lo había visto. ¿Está todo en orden, señor Rivas?, preguntó el gerente, incómodo por el silencio. Alejandro asintió lentamente, como quien acaba de sobrevivir a un accidente del que aún no entiende la magnitud. No respondió, no dijo gracias. Solo salió de la oficina con la carpeta en la mano y el alma hecha trizas. Caminó hasta el establo, donde el silencio pastaba tranquilo bajo la sombra. Se sentó en el banco de madera frente al corral, y allí, por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar. No por rabia, no por pérdida, sino por reconocimiento, porque en ese papel había encontrado no solo la prueba de que tenía una hija, había encontrado la prueba de que alguien, durante años, luchó por mantener viva una historia que él había dado por muerta. El silencio levantó la cabeza al verlo. No hizo ningún sonido, pero se acercó despacio, como si supiera que el hombre frente a él ya no era el mismo. Alejandro extendió una mano, temblorosa, y el caballo la tocó con el hocico. Era un saludo, un perdón, una promesa muda. Quiso gritar, correr, buscar a Camila y exigir respuestas. Pero no lo hizo. Por primera vez, entendió que la verdad no se exige. Se recibe cuando uno está listo. Y él apenas estaba comenzando a estarlo. Lo que necesitaba ahora era otra cosa. Tiempo, presencia, un camino para recuperar lo que había perdido, sin destruir lo que Camila había construido. Cerró los ojos, respiró hondo, y supo que la próxima conversación con ella sería la más difícil de su vida. Dona Teresa siempre había sido una mujer imponente, de esas que no levantan la voz, pero a las que nadie se atreve a contradecir. Su elegancia era un escudo, y su tono medido, un cuchillo disfrazado de terciopelo. Cuando Alejandro entró a su casa esa tarde, ya no era el hijo brillante que ella moldeó para triunfar. Era solo un hombre con el alma en ruinas, buscando en su madre las respuestas que no tuvo el valor de exigir años atrás. Ella lo recibió con un beso en la mejilla y una copa de jerez, como si el mundo siguiera girando normalmente, como si las grietas de su familia no fueran más que detalles estéticos. Alejandro no aceptó la copa. Se quedó de pie, con las manos en los bolsillos y el ceño fruncido. «Necesito que seas honesta conmigo, mamá», dijo, sin adornos. «Siempre lo he sido», respondió ella, sentándose con elegancia en su sillón favorito. «Aunque no siempre quisiste oírme. ¿Sabías que Camila estaba embarazada cuando se fue?». La pregunta quedó flotando en el aire, y por primera vez en mucho tiempo, vio vacilar a Teresa. Su postura no cambió, pero sus ojos se afilaron como dagas. Bajó la mirada hacia su copa y giró el líquido en círculos. «Lo sospeché», admitió al fin. «Me llegó una carta, incompleta, muy emocional. No quise que eso se interpusiera en tu carrera. Eras joven, brillante. Ella era un ancla. Era mi esposa, y tú tenías un imperio que construir. Una familia Rivas no se puede permitir dramas domésticos. Ella no estaba preparada para este mundo, Alejandro. Era una flor silvestre que habría marchitado todo lo que tocara». Alejandro sintió como su respiración se volvía más densa. Las palabras de su madre eran veneno envuelto en seda. ¿Cuántas decisiones se habían tomado por él?
¿Cuántas veces había creído elegir libremente, sin saber que ya todo estaba decidido? No tenías derecho, dijo en voz baja, casi temblando. Me robaste a mi hija. Teresa lo miró con una mezcla de compasión fingida y arrogancia, sin arrepentimiento. Te salvé de una vida mediocre. Mírate ahora. Eres respetado, temido, rico. ¿De verdad crees que podrías haber logrado todo eso con una niña en brazos? Prefiero haber fracasado con ellas que haber tenido éxito solo. Las palabras salieron como un escupitajo de fuego. Alejandro se dio la vuelta y salió sin mirar atrás. Esa mujer, su madre, no merecía ver el rostro de su transformación, porque en ese momento, Alejandro dejó de ser el hombre que otros habían moldeado, y comenzó a ser, por fin, el hombre que estaba dispuesto a luchar por lo que había perdido. El Aras tenía ese silencio de los lugares que ya conocen la verdad. No era un silencio vacío, sino uno cargado de presencia, de confesiones que no necesitan palabras. Alejandro caminó entre los establos con pasos suaves, casi rituales. Ya no venía como el inversor arrogante, ni como el marido abandonado. Venía como lo que era, un padre que aún no había sido reconocido. La única que podía abrir esa puerta sin violencia, sin reproches, era ella. Isabela. La encontró en el corral pequeño, peinando con cuidado la crin del silencio. Canturreaba una melodía sin letra, una de esas invenciones infantiles que se quedan grabadas en la memoria como tatuajes invisibles. Al verla, Alejandro se detuvo. No quiso interrumpir, solo la observó, y en ese instante, entendió por qué Camila lo había mantenido al margen. Isabela no era solo una niña, era una fuerza, una chispa, un mundo entero construido a base de ternura y coraje. ¿Puedo ayudarte?, preguntó él, con una sonrisa tímida. La niña se giró y lo miró con naturalidad, como si lo estuviera esperando. Claro, pero el silencio no deja que cualquiera lo toque. Solo a mí y a mamá. Tal vez, a ti. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Se acercó despacio, estirando la mano, y el caballo no se apartó. Al contrario, inclinó la cabeza, aceptando la caricia. Fue como un pacto silencioso. El potro sabía, y la niña también. ¿Tú vienes a menudo?, preguntó Isabela, sin dejar de cepillar. Quisiera venir todos los días. Entonces deberías hablar con mi mamá. A veces, ella necesita ayuda pero no lo dice. Se queda callada, como tú. Alejandro rió, con esa risa que nace del asombro y del dolor. ¿Tú crees que yo me quedo callado? Sí, tus ojos hablan, pero tu boca no lo sigue. Mi mamá hace lo mismo. Caminaron un rato junto al caballo. Isabela le mostraba detalles del entrenamiento con el orgullo de quien se sabe parte esencial del proceso. Alejandro escuchaba cada palabra como si se tratara de una clase magistral. Nunca nadie le había enseñado tanto sin proponérselo. ¿Tú conociste a mi mamá cuando era joven?, preguntó de pronto. Sí, y era la persona más valiente que he conocido. ¿Más valiente que yo? Tal vez igual de valiente. Pero tú tienes una ventaja, sabes perdonar. Isabela lo miró, sin decir nada. Luego se acercó, lo tomó de la mano, y caminó con él hasta la valla. ¿Vas a volver mañana? Si tú quieres que vuelva. Mi mamá siempre llora cuando ve tu nombre en la televisión, dijo de pronto. Pero no es porque te odie, es porque le duele el corazón. Alejandro no supo qué responder. Solo apretó suavemente la mano de la niña y la miró con la certeza de que ella era la brújula que lo sacaría, por fin, de su propio laberinto. La noche había caído sobre el Aras como un manto espeso, denso, que parecía contener los suspiros que nadie se atrevía a liberar. El viento soplaba entre los establos con un silbido melancólico, como si supiera que algo estaba por romperse. Alejandro llegó sin anunciarse, vestido de negro, sin corbata, con el rostro endurecido por una mezcla de ansiedad y esperanza. No era el Alejandro que la prensa aplaudía ni el magnate de las portadas. Era simplemente un hombre que venía a buscar una verdad que había intuido en los ojos de su hija, en la ausencia de su nombre, en las cartas no leídas. Venía roto y dispuesto a quedarse roto si era necesario. Pero ya no quería mentiras, ni silencios. Camila estaba en el establo, sentada sobre una vieja paca de heno, acariciando la pierna del silencio con una ternura que no se compraba ni se fingía. No se sorprendió al verlo. No lo miró con rabia ni con dolor. Solo bajó la mirada, como quien sabe que el momento ha llegado y no hay escapatoria. Había en ella un cansancio ancestral, ese que se instala cuando una persona ha cargado durante años con verdades demasiado pesadas.
Se hizo un espacio a su lado y, en un gesto silencioso, le indicó que se sentara. No hablaron de inmediato. Había entre ellos una pausa larga, llena de todo lo que no se había dicho en casi una década. «Necesito que me lo digas tú», fue lo único que Alejandro dijo al fin, con una voz que temblaba más de lo que habría querido. Camila no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hasta la puerta del establo, la cerró con firmeza y volvió a sentarse. Respiró hondo, como quien se prepara para bucear en aguas profundas. Luego lo miró, no con odio, no con amor. Lo miró con una verdad cruda, sin filtros. La misma mirada que alguna vez lo enamoró. «Isabela es tu hija», dijo, sin rodeos, con una voz serena pero herida. «Tenías derecho a saberlo, lo sé, pero yo también tenía derecho a protegerla». Alejandro sintió que el corazón se le salía del pecho. No fue una explosión, fue una implosión, una caída libre hacia un lugar que no sabía que existía. No lloró, no se movió, solo se cubrió la boca con la mano, como si el aire doliera. Había imaginado ese momento de mil maneras, pero nada lo preparó para oírlo de verdad. «Tu hija». Dos palabras que deshacían años de ignorancia, orgullo y distancia en un segundo. Camila se levantó otra vez y fue hasta una bolsa de lona. Sacó de allí un sobre pequeño, arrugado por el tiempo, con bordes deshilachados. Lo puso en las manos de Alejandro con delicadeza, como quien entrega un trozo de alma. «Esta carta la escribí el día en que me enteré. Tenía miedo, rabia, esperanza, todo junto. La envié 3 veces. Ninguna llegó a tus manos. Lo supe mucho después. Tu hermana las interceptó». Alejandro abrió el sobre como si fuera una reliquia. El papel estaba amarillento. La tinta había corrido en algunos puntos, quizás por lágrimas que no eran suyas. La carta comenzaba con una frase que lo destruyó. «Si estás leyendo esto, es porque aún me importa». Continuaba relatando con honestidad brutal todo lo que Camila había vivido. El test de embarazo positivo, la soledad en el hospital, las noches sin dormir con una recién nacida que lloraba como si supiera que faltaba a alguien. La carta no pedía nada, no exigía, no reclamaba, solo contaba, como quien necesita que el otro sepa, aunque no haga nada al respecto. «Isabela no necesita tu dinero. Tiene mi amor, pero ojalá un día pueda tener tu nombre. No para presumirlo, sino para sentir que vino de algo que fue real». Alejandro no pudo contener más el llanto. Se dobló sobre sí mismo, con las manos en la cara, llorando no como un hombre poderoso, sino como un niño perdido. Camila no lo tocó, no intentó consolarlo, lo dejó llorar, porque sabía que esas lágrimas no eran solo por la hija, eran por todo lo que habían sido, por lo que no fueron, por lo que aún, quizás, podían ser. Pasaron varios minutos en silencio. El caballo resoplaba suavemente, como si también comprendiera la gravedad de esa escena. La luna entraba por una rendija del techo, iluminando justo el rostro de Camila, dándole una aura que no era divina, pero sí profundamente humana. «Te amo, Camila», dijo él, como un susurro, sin saber si esas palabras aún tenían lugar en aquella historia. Ella sonrió, pero era una sonrisa triste, resignada, de esas que nacen cuando uno ya no espera nada. Caminó hacia el silencio, lo acarició con dulzura, y sin mirar a Alejandro, respondió: «Yo también te amé, más de lo que pude, más de lo que debí, pero no se vive del amor, Alejandro, se vive del respeto. Y tú desapareciste cuando más necesitaba que me miraras». Él se puso de pie, todavía con la carta entre las manos. No tenía argumentos, no tenía excusas, solo tenía un deseo ardiente de reparar, de reconstruir, de empezar de nuevo, aunque fuera tarde. «Quiero ser su padre, quiero estar, aunque sea solo para llevarla a la escuela, para verla dormir, para que sepa que existo. No te estoy pidiendo que vuelvas a mí, te estoy pidiendo que me dejes volver a ella». Camila respiró hondo, cerró los ojos, y por fin, después de tantos años, bajó la guardia. «Entonces empieza por decírselo tú. Ella te quiere, aunque no sepa cómo decirlo». Alejandro la miró, esta vez con los ojos limpios, sin pretextos. Sabía que no iba a ser fácil, pero también sabía que lo imposible no siempre es lo que duele. Lo que duele es no intentarlo. El amanecer entró por las ventanas de la mansión como una declaración silenciosa. Alejandro no había dormido. El sobre arrugado con la carta de Camila yacía sobre la mesa, como si ardiera, como si gritara. A lo largo de la noche,
Leyó y releyó aquellas líneas hasta que las palabras ya no tenían sentido. No podía entender cómo su vida se había partido en dos sin que él lo supiera. ¿Cómo era posible que hubiera seguido respirando todos estos años sin saber que tenía una hija? El mundo parecía el mismo, pero ya nada lo era. Había un abismo entre él y la realidad, y esa grieta llevaba nombre y rostro: Isabela. No fue hasta el tercer café de la mañana que Alejandro se atrevió a mirarse en el espejo del salón. La imagen que devolvía el cristal era la de un hombre distinto. Ya no era el arquitecto de imperios, el magnate de los titulares, el soltero más codiciado de Salamanca. Era un padre, o mejor dicho, un hombre que había sido padre sin saberlo, que había perdido cumpleaños, fiebres, dibujos torcidos y primeros pasos. Y lo peor no era el tiempo perdido. Lo peor era la culpa, la punzada aguda de saber que alguien lo había privado de ser quien tenía derecho a ser. Y él lo había permitido. Decidió que ya no podía seguir huyendo. Se duchó, se vistió con ropa sencilla, una camisa blanca, unos vaqueros, zapatillas, como si eso pudiera suavizar su presencia ante Isabela. No era un acto de humildad teatral, era instintivo. Alejandro quería que su hija lo viera como un hombre real, no como un mito o una sombra. Cogió el coche sin escolta, sin llamadas, sin itinerario. Manejaba como si cada curva lo acercara no al Araz, sino a una versión de sí mismo que había enterrado años atrás, cuando el amor fue sustituido por el ruido de los negocios y el silencio de las traiciones. Camila lo esperaba. No dijo una palabra cuando lo vio cruzar la entrada. No le preguntó qué venía a hacer. No lo juzgó con la mirada. Solo hizo un gesto sutil hacia los campos del fondo. Allí estaba ella, Isabela, sentada bajo un árbol, dibujando en un cuaderno con los pies descalzos. Una imagen simple, pero tan perfecta que Alejandro sintió un nudo en la garganta. No por la belleza de la escena, sino porque no había estado ahí para ver ese mundo crecer. Camila le rozó el brazo con los dedos y susurró: «Habla con ella, sin miedo». Luego se alejó. Alejandro caminó con paso lento, como quien se acerca a una criatura salvaje que no debe asustar. Isabela alzó la vista y sonrió. Esa sonrisa lo desarmó. Era pura, sin recelo, como si su corazón todavía estuviera limpio de resentimientos. Alejandro se sentó frente a ella, sin romper el silencio. La niña seguía dibujando, como si supiera que había algo importante a punto de ser dicho. Solo alzó una ceja con picardía infantil y preguntó: «¿Vienes a pintar conmigo?» «No sé dibujar», respondió él, con una risa baja. «Entonces puedes mirar», dijo ella, y le hizo espacio en la manta. Alejandro la observó. Su forma de concentrarse, de fruncir el ceño cuando algo no salía como quería, de morder el lápiz. En cada gesto veía ecos de Camila, pero también algo que no sabía explicar, algo suyo. Entonces respiró hondo, tomó su mano con suavidad y la miró a los ojos. «Isabela, hay algo que tengo que decirte, y quiero que me escuches, aunque te parezca extraño». Ella lo miró con esos ojos grandes, expectantes, sin miedo. «Yo soy tu papá». La frase quedó suspendida en el aire, como una hoja que no se decide a caer. Isabela no dijo nada. Parpadeó, bajó la vista, y por un momento, Alejandro temió haberla roto. Pero entonces ella levantó el cuaderno, se lo mostró, y allí había un dibujo, un caballo, una mujer con trenza, y un hombre de traje. «Mi mamá me dijo que un día vendrías, que un día te darías cuenta». Alejandro sintió una lágrima descender por su mejilla sin pedir permiso. «¿Ella te dijo eso?» «Sí, pero también me dijo que no fue tu culpa, que a veces los adultos se equivocan, pero que si volvías, podía perdonarte». No pudo evitarlo. La abrazó, no con fuerza, sino con todo el amor contenido de 9 años. Isabela se dejó abrazar. No dijo nada, solo apoyó su cabeza en su hombro. Y ese gesto, sencillo y brutal, bastó para Alejandro, porque en ese silencio no había rechazo, había aceptación. «Quiero estar contigo, Isa, aprender a ser tu papá, si tú me dejas. No tengo experiencia, pero tengo ganas. Muchas. Puedes empezar por venir mañana a desayunar. Mamá hace panqueques con forma de corazón, pero siempre le salen feos», dijo ella, riendo. Alejandro soltó una carcajada que lo limpió por dentro. Había tanto por hacer, tanto por aprender, tanto por reparar, pero ya no importaba, porque la hija olvidada había sido encontrada. Y lo más increíble era que no lo miraba con reproche.
Lo miraba con esperanza. A lo lejos, Camila los observaba desde la cerca. No sonreía, pero sus ojos brillaban. Sabía que ese momento no era suyo, era de ellos, y lo había esperado tanto como Alejandro, porque el amor no siempre regresa como uno espera, pero a veces regresa. El sol de la mañana se filtraba entre las árboles doradas como dedos tímidos que buscaban acariciar los caballos adormecidos. Alejandro llegó más cedo do que nunca. No dormirá. Su corazón no encontraba descanso desde que sostuvo entre sus brazos a Isabela y escuchó de su propia boca la invitación más poderosa de todas: volver. Aquella niña, su hija, no solo lo había perdonado con una madurez que desarmaba, sino que le había abierto la puerta a un vínculo nuevo, uno que debía construirse desde el cero, ladrillo por ladrillo, con paciencia, ternura y verdad. Alejandro no era padre de costumbre, pero esa mañana era padre de alma. Al llegar, Camila ya estaba despierta. Tenía harina en las manos y el cabello recogido de cualquier manera, como solo las madres lo hacen cuando la vida no da tregua. Lo miró de reojo, sin sorpresa, como si hubiera soñado con esa escena tantas veces que ya no le parecía real. Alejandro se detuvo en la puerta de la cocina, sin atreverse a entrar del todo. Había cruzado océanos, fundado empresas, salvado proyectos de quiebra, pero nunca había estado tan nervioso como al intentar sentarse a desayunar con su hija y la mujer que una vez amó hasta destruirla. «Te estás tardando», dijo Isabela desde la mesa, con voz clara y dulce. Alejandro sonrió, aliviado, y se sentó. Frente a él, una pila de panqueques con formas torcidas lo esperaban. Eran imperfectos, irregulares, y los más hermosos que había visto en su vida. Tomó el tenedor como si fuera una reliquia y dio el primer bocado. Casi llora, no por el sabor, sino por lo que significaba. Estaba dentro. Ya no observaba desde la cerca. Ahora formaba parte de algo. «No están tan feos como dijiste», le guiñó el ojo a su hija. «Eso es porque hoy ayudé yo», respondió ella, inflando el pecho con orgullo. Camila los observaba en silencio. No intervenía, solo los miraba, como se mira un incendio que no se quiere apagar, con miedo, pero también con esperanza. Alejandro notó su gesto contenido. Quería agradecerle, abrazarla, decirle que no había pasado un solo día sin recordarla, pero sabía que ese momento no era para ellos. Era para Isabela. Cada segundo debía girar en torno a ella. Ya habría tiempo para los adultos. Después del desayuno, salieron a caminar entre los establos. Alejandro caminaba despacio, adaptando su paso al de la niña, que saltaba de piedra en piedra como si el mundo fuera una pista de juego. De pronto, se detuvo frente al silencio. Apoyó la cabeza en el lomo del animal y susurró algo que Alejandro no alcanzó a oír. «¿Qué le dijiste?», preguntó él, con curiosidad. «Que ya no tiene que estar triste. Que tú volviste». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Acarició al caballo con una mano y a su hija con la otra. Era increíble cómo ella lograba poner en palabras lo que él no se atrevía a pensar. Isabela no solo había heredado sus ojos, había heredado su sensibilidad, pero sin cinismo, sin dureza. Era puro corazón. «¿Tú me odiaste alguna vez?», se atrevió a preguntar. Isabela lo pensó. Se tomó su tiempo. Luego negó con la cabeza. «No puedes odiar a alguien que no conoces». «Pero si lo soñé muchas veces». «¿Cómo me soñabas?». «Con traje, pero con los pies descalzos». «No sé por qué. Como si no supieras estar del todo en ningún lugar». Alejandro se rió. Aquella imagen, aunque absurda, lo definía a la perfección. Siempre a medio camino. Siempre construyendo, pero sin saber dónde quedarse. Tal vez, al fin, había llegado el momento de detenerse. Caminaron un rato más, sin decir mucho. Isabela hablaba de los caballos, de sus juegos, de sus dudas sobre si estudiar dibujo o veterinaria. Alejandro escuchaba cada palabra como si fuera una joya. No necesitaba grandes gestos, solo presencia, porque eso era lo que no había tenido, un padre presente. Al regresar, Camila los esperaba en la cerca. Esta vez sí sonreía, una sonrisa serena, sin ironía. Alejandro le devolvió el gesto. Aún había heridas. Aún había historias no dichas. Pero ese día, entre panqueques torcidos y pasos descalzos, el corazón de Isabela había comenzado a latir al ritmo de un padre que por fin se había quedado. El hipódromo de Monterrey hervía de emoción. Las gradas estaban repletas,
Las banderas ondeaban al ritmo del viento y la música marcial inundaba el ambiente con un aire de espectáculo. Era la carrera nacional más esperada del año y el silencio encabezaba todas las apuestas. Pero entre el bullicio, los fotógrafos y los gritos, había una tensión que no salía en televisión. Una historia subterránea, invisible para los que solo veían caballos. Alejandro, Camila e Isabela estaban allí, por primera vez, públicamente, como algo parecido a una familia. Y eso, más que la carrera, era lo que ponía a prueba sus corazones. Isabela sostenía el casco de su madre entre las manos con un nerviosismo que no lograba disimular. Tenía los ojos abiertos como platos y un nudo en la garganta que solo se aliviaba acariciando la crin del silencio. Alejandro estaba a su lado, intentando parecer tranquilo, pero sus manos no dejaban de temblar. No por miedo a perder, sino por miedo a no estar a la altura del momento. Sabía que esa carrera era mucho más que un evento deportivo. Era el punto culminante de una historia marcada por el abandono, la resistencia y el reencuentro. Era, en el fondo, la metáfora viva de su propia vida. Camila revisaba los estribos con una concentración feroz. Llevaba el uniforme con el porte de una guerrera y la mirada firme de quien sabe lo que está en juego. No era solo una entrenadora, no era solo una madre. Era una mujer que había levantado su mundo con las manos vacías. Esa carrera representaba años de esfuerzo silencioso, de noches sin dormir, de lágrimas no lloradas. Pero también representaba un nuevo comienzo, porque esta vez no estaba sola. Alejandro le había prometido que estaría. Isabela era el motivo de todo. Verlas juntas lo hacía sentir parte de algo que por mucho tiempo creyó perdido. Hoy no se corre por el trofeo, dijo Camila, mirando a su hija. Hoy se corre por nosotras. Isabela asintió, sin poder hablar. Se abrazaron fuerte. Alejandro se quedó al margen, observando. No necesitaba intervenir, solo estar. A veces, el amor más valioso es el que sabe esperar sin invadir. Minutos después, la voz del locutor retumbó en los altavoces, anunciando el inicio de la competencia. Los caballos fueron llevados al punto de partida. El silencio trotaba con elegancia, casi con arrogancia, como si supiera que ese era su día. Alejandro sintió un escalofrío. El potro parecía llevar en el lomo no solo el peso de una carrera, sino el de toda una historia. El disparo sonó y los caballos salieron como flechas. La pista tembló bajo los cascos. El silencio tomó la delantera desde el primer segundo, con una fuerza que arrancó aplausos. Camila, desde la torre de control, guiaba los movimientos con una precisión que rozaba lo imposible. Alejandro y Isabela seguían la carrera desde la tribuna reservada, conteniendo la respiración a cada curva. Era como ver su vida en cámara lenta. Cada paso del potro era una página, una herida, una cicatriz que se cerraba. A mitad de la pista, uno de los favoritos se emparejó con el silencio. El público rugió. Alejandro tomó la mano de Isabela sin darse cuenta. «Vamos, muchacho, vamos», susurró, como una plegaria. El tramo final llegó como un rayo. El silencio apretó el paso con una fuerza sobrenatural. No venía solo. Venía con la energía de Camila, el perdón de Isabela y el renacer de Alejandro. En los últimos metros, dejó atrás al segundo lugar con una velocidad que parecía no humana. Y entonces, cruzó la meta. Primero, solo. Magnífico. La multitud estalló. Los comentaristas gritaban, los sombreros volaban. Pero nada de eso importaba. En ese instante, el mundo se redujo a 3 personas. Una niña que por fin entendía lo que era tener un padre, una mujer que había sido reconocida, y un hombre que, al fin, se había redimido. Alejandro se llevó las manos a la cabeza, sin poder creerlo. Isabela lo abrazó con tanta fuerza que le cortó la respiración. Camila descendía de la torre, corriendo entre fotógrafos y reporteros, los ojos llenos de lágrimas. Nadie decía nada. No hacía falta. Cuando se encontraron los 3 al pie del podio, no hubo palabras. Solo un abrazo. Un abrazo de esos que no necesitan permisos. El locutor gritaba el nombre del caballo, del araz, de la propietaria legal. Isabela Ortega Rivas, la propietaria más joven de la temporada. La multitud aplaudía, pero ellos no escuchaban. Estaban en otro lugar. Un lugar donde no existían los aplausos ni las cámaras. Solo la certeza de que, después de tanto silencio, por fin, algo había comenzado a sanar. Camila miró a Alejandro y asintió.
No era una promesa, era una afirmación. Esto vale la pena. Él le respondió con un apretón en la mano. Firme, seguro, como si le dijera, esta vez, me quedo. El trofeo brillaba en las manos de Isabela como una prolongación de su propia historia. No era oro, era memoria, era herencia emocional, un símbolo de que los caballos no solo corren por velocidad, corren por lealtad, por amor, por todo aquello que los humanos tardamos en decir. Y el silencio, ese potro que nació entre sombras, había hablado por todos ellos. La mansión Rivas volvía a tener vida. Las cortinas habían sido lavadas, las ventanas abiertas y el jardín, una vez descuidado, florecía con una vitalidad que parecía imposible. Alejandro había decidido abrir no solo las puertas de su casa, sino también las de su pasado. Esa tarde, el sol iluminaba cada rincón del salón principal mientras los empleados colocaban platos y copas para una cena íntima, sin extravagancias. Solo ellos tres, Camila, Isabela y él. Una familia, no por sangre solamente, sino por decisión. Porque en el fondo, el amor no se hereda, se construye. Camila caminaba por los pasillos como si los conociera por primera vez. Cada cuadro, cada mueble, cada lámpara tenía una historia que ella alguna vez escuchó pero nunca vivió del todo. Ahora, con pasos lentos y mirada serena, exploraba ese espacio no como una invitada, sino como alguien que había ganado el derecho de estar allí. Isabela corría de un lado a otro, emocionada con cada descubrimiento. Su risa llenaba los techos altos con una musicalidad que ni el mejor piano habría conseguido. Alejandro la observaba desde la cocina, donde había intentado, sin éxito, preparar su famoso pollo al vino. Quemó la salsa, olvidó la sal y casi incendia una servilleta. Pero no importaba. Camila lo miró y estalló en risa, una de esas que nacen del vientre, no de la garganta. Era la primera vez en años que se permitía reír así frente a él. Alejandro, entre risas, le entregó una copa de vino blanco y se rindió. Pedirían comida. No necesitaban perfección, necesitaban estar juntos. Cuando se sentaron a la mesa, no hubo discursos, solo silencios cómodos, miradas largas, palabras sueltas que iban y venían como barcos sin destino. Hasta que Isabela, con la boca llena de pan, preguntó lo que nadie se atrevía. ¿Ustedes se van a volver a casar? Camila se atragantó. Alejandro casi escupe el vino. Y entonces rieron los tres. No por incomodidad, sino porque la pregunta, inocente y directa, representaba el futuro. Un futuro aún no definido, pero posible. Alejandro tomó la mano de Camila por debajo de la mesa. Ella no la apartó. No respondió, pero tampoco dijo que no. Y eso bastaba por ahora. Después de cenar, fueron al salón de música. Allí, como un testigo mudo de lo que fueron, aún estaba el piano de cola que Alejandro había comprado hacía años. Isabela, curiosa, levantó la tapa y comenzó a golpear las teclas al azar. El sonido era torpe, pero lleno de vida. Alejandro se sentó a su lado y juntos improvisaron una melodía. Camila los miraba, los ojos brillantes, como si viera una escena que alguna vez imaginó y nunca creyó posible. Yo no sé tocar, dijo Isabela. Nadie nace sabiendo, respondió Alejandro. Pero se aprende con quien te quiere enseñar. Y entonces ocurrió. Un sonido distinto, seco, hueco. Isabela había presionado una tecla y, en lugar de nota, emergió un clic. Un compartimento oculto del piano se abrió con lentitud. Camila se puso de pie de golpe. Alejandro también. Dentro del compartimento, cuidadosamente envuelta en un pañuelo bordado, había una pequeña caja de madera. Alejandro la reconoció de inmediato. Era de su padre. Había pertenecido a su familia por generaciones. Nunca supo que estaba allí. La abrió. Dentro, cartas. No de Camila, sino de su madre. Cartas que Teresa había escrito y nunca enviado. En una de ellas, la confesión. Que había interceptado el correo de Camila. Que había destruido el test de embarazo. Que había falsificado la firma de Alejandro para impedir el contacto legal. Lo había hecho por el bien del linaje, decía. Alejandro sintió que el mundo se le desmoronaba una vez más. Camila leyó la carta en silencio. No lloró, no gritó, solo respiró, profundo. Isabela, confundida, se acercó a su madre. Alejandro no supo qué decir. Por fin, después de años, la verdad estaba completa. El silencio se había roto. ¿Por qué haría eso?, preguntó Isabela,
con inocencia. Porque hay personas que no entienden que el amor también es parte del legado, respondió Camila. Esa noche, nadie durmió temprano. Hablaron hasta tarde. De dolores, de errores, de segundas oportunidades. Alejandro, con la carta entre las manos, pidió perdón una vez más. No solo a Camila, a su hija, a sí mismo. Camila no prometió nada. Solo dijo que estaba cansada de guardar rencores. Que era tiempo de vivir. Juntos o no, pero en paz. Isabela fue la última en dormir. Antes de subir, se giró y les dijo: ahora ya no me duele el pecho cuando pienso en ustedes dos. Y entonces lo supieron. Habían ganado la única carrera que realmente importaba, la del perdón. No olvides suscribirte al canal para acompañar estas historias que valen oro. No te puedes perder ninguna. Dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo.